Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy revisaremos la figura edición limitada de Moana de Disney Store. Esta muñeca fue sacada a la venta el 6 de diciembre de 2016, celebrando la premiere de la primera película de Moana. En una vista general, vemos la caja, mucho diseño o print polinesio, con flores, con mosaicos, todo un diseño tradicional. En la parte de atrás de la caja hay una pequeña descripción en inglés y francés, pues de la figura y la etiqueta comercial al final. El diseño polinesio lo vas a poder encontrar en cada una de las partes de esta caja. Para detallarla más de cerca, debemos desensamblar la caja. Retiramos el cobertor de cartón y también este protector de plástico. Una vez podamos sacar a Moana de la caja, vas a encontrar al interior el certificado de autenticidad. Este certificado está plastificado, su material es de cartón, tiene una breve descripción de la figura y vemos el número. En este caso tenemos la 4110 de 6500 producidas en todo el mundo. Una vez fuera de la caja, vamos a detallar su cara. El perfil, podemos ver su nariz, su boca y el trabajo de pintura en sus ojos, cejas, el rubor en sus mejillas, un buen trabajo de pintura, bastante fiel al personaje. Su cabello, de color negro ondulado, tiene una textura bastante voluminosa. Y en la cima de su cabeza podemos ver una corona de hojas de color verde, es de tela, tiene un caucho para poder sujetarse su cabeza. Y un detalle muy bonito son estas flores, hechas con conchas, algo bastante único. Su primer accesorio es el collar icónico de ella. Podemos ver el trabajo de pintura café, tiene perlas y en cuanto a su dije podemos abrirlo y en su interior encontrar el corazón de Te Fiti, tallado, pintado en color verde, fluorescente, algo muy bonito. En cuanto a su vestido, vamos a comenzar con su top. Tiene un bordado polinesio en una tela naranja bastante vívida. Este trabajo de bordado de perlas, algo muy bonito, fiel al personaje. Y acá podemos ver el molde, diferente, nuevo para Moana, rompiendo con el molde de princesa tradicional. Las articulaciones típicas en sus muñecas, en sus codos. Aquí en su otro brazo encontramos este bonito accesorio. Continuando con la falda, vamos a encontrar en la parte superior de su cintura esta banda de color naranja sujetada, también con un bordado polinesio muy parecido al de su parte superior. Le rodea toda la cintura y aquí podemos encontrar cómo se ve su vestido por la parte de atrás. Vemos todo el trabajo de bordado en hilo dorado, blanco y detalles como las gotas de agua son de plástico y este bonito encaje tejido. Cuando levantamos esta capa encontramos la capa inferior que también está bordada. En este caso tiene mucho más trabajo en hilo de color dorado. Podemos ver estas bonitas flores, también con forma de estrellas y cómo termina este trabajo con el mismo encaje tejido. Cuando lo levantamos podemos ver la parte inferior de su falda que serían los hilos que simulan la paja o pues el interior de su vestido. Un detalle bastante fiel a la película. Luego de levantar cuidadosamente su falda, vamos a encontrar el molde de sus piernas. Aquí podemos ver el punto de articulación de sus rodillas. Bastante único, bastante fiel a las proporciones del cuerpo de Moana. Y bajando un poco más vamos a ver sus tobilleras. El molde
de color verde, simulando hojas atadas con una cuerda. En sus pies vamos a ver este bonito detalle, la arena en sus dedos, algo mágico. Y dentro de los accesorios que tiene Moana está su remo, decorado con plumas y también mucho tallado que hace que se parezca a el material de la madera real. Podemos ver la iconografía polinesia en todo su esplendor. Aquí vemos el trabajo de pintura, el degradado, hace que de verdad se vea como la madera. Igualmente están sus ayudantes. En este caso, sobre una montaña de arena está Púa, el bonito cerdito. Podemos ver el trabajo de pintura de la montaña de arena. También está la arena que Moana tiene en sus pies, son granitos cristalizados. Y aquí podemos ver que Púa es de plástico macizo, bastante pesado. También está Hei Hei en su cabeza, muy cómicamente parado. También tiene un buen trabajo detallado, podemos ver sus plumas. A nivel general, Moana es una heroína para los tiempos del futuro. Con cada accesorio, así como con sus pequeños amigos, esta figura es ideal para recrear las escenas de la película, también para la secuela. Sin duda, cada uno de los pequeños detalles que tiene esta figura de edición limitada da el aire de lo que es vivir en una isla polinesia. Definitivamente, si Moana está entre tus favoritas, no puedes quedarte sin esta figura. También, ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete y no olvides compartirlo con tus amigos para futuras notificaciones de este tipo. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales como en Instagram para conocer muchas otras figuras de colección. Nos vemos pronto.